Hola, soy Eduardo Costa y en esta clase trataremos los conceptos de ondas en física. En particular, nos interesa ver cuál es la característica fundamental de las ondas, cómo se producen y qué tipos de ondas podemos encontrar en la naturaleza. ¿Qué es una onda? El concepto de ondas es muy abstracto y se aplica a muchos fenómenos naturales. Por ejemplo, cuando arrojamos una piedra en el agua, el impacto de la piedra en la superficie deforma la superficie del agua, produciendo anillos que viajan por la superficie alejándose del punto de impacto. El movimiento de la superficie puede mover una boya que está alejada del punto de impacto. En una tormenta podemos ver los relámpagos y luego de cierto tiempo escuchamos el trueno. La vida en nuestro planeta Tierra existe por las ondas que emite el Sol. Estos son tres ejemplos de fenómenos ondulatorios. Un fenómeno ondulatorio lo podemos reconocer porque es una perturbación que viaja transportando dos cosas que conocimos cuando desarrollamos la parte de mecánica: energía y cantidad de movimiento. Pero esto se hace sin que se transporte materia. Esta perturbación viaja en un medio que puede ser aire, agua, un trozo de metal e inclusive hay ondas que se mueven en el vacío. Y cuando hablamos de perturbación nos referimos a cuál es la propiedad que cambia con el paso de la onda, que puede ser la geometría de la superficie, como el primer ejemplo, la densidad del material, la presión en un gas, la distribución de carga eléctrica. En fin, la perturbación depende del fenómeno ondulatorio que está ocurriendo. Antes dije que un fenómeno ondulatorio es una perturbación que viaja transportando energía y cantidad de movimiento. Pero, ¿cómo se produce esa perturbación? Toda perturbación se produce a partir de un generador o fuente. El generador actúa en un punto o zona produciendo una perturbación. El generador transfiere la energía y la cantidad de movimiento que se propagará con la onda. Muchas veces nos es fácil reconocer el generador, como es en el caso del movimiento producido por la caída de una piedra en el agua. Pero a veces no es tan simple, como el generador de las olas del mar que vemos en una playa, que se producen por la acción de vientos lejos de la costa. La perturbación que se propaga en el espacio se llama comúnmente onda. Todas las ondas tienen una característica común: viajan a velocidad constante. Esto no significa que todas las ondas viajen a la misma velocidad. Las ondas en la superficie del agua producidas por la caída de una piedra puede viajar a varios centímetros por segundo. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. El sonido en el aire viaja a 350 metros por segundo, pero el sonido en el agua viaja a 1500 metros por segundo. La velocidad con que se mueve una onda depende de las propiedades del medio y de cómo es la perturbación introducida por el generador. Fundamentalmente nosotros podemos percibir con nuestros sentidos dos tipos de ondas: las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Pero también hay otros tipos de ondas como las ondas gravitacionales. Una onda mecánica se produce cuando un generador cambia las propiedades de un material. Por ejemplo, cambia localmente el valor de su densidad. La onda es el cambio en la densidad que se propaga por el material a velocidad constante. Entonces, las ondas mecánicas requieren que haya un medio material que las sustente. Por ejemplo, si ponemos una bocina a funcionar en un recipiente sellado, podemos escuchar el sonido que emite la bocina. Las ondas electromagnéticas son mucho más complejas. Un generador produce una perturbación que se manifiesta como un campo electromagnético. Esta onda puede viajar prácticamente en cualquier medio e inclusive en el vacío. Por ejemplo, el Sol genera ondas electromagnéticas que viajan por el espacio vacío hasta la Tierra, entregándonos energía en forma de calor y luz.
Otro tipo de ondas que existen son las ondas gravitacionales. Estas ondas se producen por el movimiento de los cuerpos más masivos en el universo, las estrellas y los agujeros negros. La perturbación es un cambio en la forma que tiene el espacio que los rodea, pero es extremadamente débil y nosotros no podemos sentirlo. Las ondas se pueden clasificar de acuerdo a la forma como se propaga la perturbación. Si las ondas se propagan a lo largo de una sola dirección del espacio, se denominan unidimensionales. Las ondas de este tipo son las que podemos ver en las cuerdas de una guitarra. Si las ondas se propagan en una superficie, se denominan bidimensionales o también ondas superficiales. Un ejemplo son las ondas que se producen por la caída de una piedra en el agua. A las perturbaciones que viajan en las tres direcciones espaciales se las llama tridimensionales o, en algunas situaciones, ondas esféricas. En este tipo de ondas se encuentran las ondas de sonido y las ondas electromagnéticas. Otra forma de clasificar las ondas es mediante la dirección de la perturbación producida por el generador. Si la perturbación se produce de manera paralela a la dirección de propagación de la onda, se denominan ondas longitudinales. La onda que se puede producir en un resorte que se comprime en un extremo es longitudinal, ya que esta compresión viaja a lo largo del resorte. Otro caso típico son las ondas sonoras. La perturbación es una compresión o descompresión del aire que también está en la dirección de la velocidad de propagación de la onda. Si la perturbación se produce de manera perpendicular a la dirección de propagación de la onda, la llamaremos ondas transversales. Estas son las ondas que se producen al tocar la guitarra o el violín y que viajan a lo largo de las cuerdas. Otro caso típico son las ondas electromagnéticas. Son ondas transversales porque los campos electromagnéticos siempre son perpendiculares a la velocidad de propagación. También las ondas pueden clasificarse en función de la periodicidad temporal del generador. Llamaremos ondas periódicas cuando el generador repita en forma cíclica la perturbación que produce. Un ejemplo es el generador armónico. La onda producida por un generador armónico se denomina onda armónica. Llamaremos ondas no periódicas cuando el generador que introduce la perturbación actúa durante un lapso de tiempo, produce un pulso, por ejemplo, o en el caso de que repita, las perturbaciones sucesivas tengan características diferentes.